Buenas tardes, bienvenidos a este día de diplomado. Vamos a continuar con la farmacología de los antirretrovirales. El día de hoy estará la licenciada Suseli García presentando inhibidores de integrasa e inhibidores de proteasa. Y como ella ya les había mencionado, pues ahí sí que conocer el ciclo es una parte vital para. Ahí sí que para la comprensión de todo este tema se hace mucho más fácil, incluso se hace mucho más fácil recordar los nombres. Entonces, pues los dejo con la licenciada Suseli para que pueda empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces con lo que son los antirretrovirales con las siguientes familias, que son los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la integrasa y vamos a ver también una pincelada de los inhibidores de entrada. Entonces, dentro de los inhibidores de proteasa, aquí podemos revisar pues este listado. Tenemos lopinavir, ritonavir, darunavir, atazanavir, saquinavir, nelfinavir y fosamprenavir. Si ustedes se dan cuenta, ahí sí que clave de estos medicamentos o de esta familia es que todos terminan en navir, ¿sí? Entonces, ahí sí que esta es una clave a la hora de que también si en algún momento ustedes revisaran y les viene en algún texto o en algún documento atazanavir, por ejemplo, ustedes ya rápido lo identifican que este es un inhibidor de la proteasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima esta, la proteasa? Cuando ya se forma prácticamente un nuevo virus, tenemos que tomar en cuenta que se forma como que fuera un rompecabezas desordenado, ¿sí? Y la proteasa es la encargada de prácticamente armar todas las proteínas de un virus inmaduro, que es donde prácticamente es como que el rompecabezas está revuelto. Entonces la proteasa se encarga de armarlo para que entonces ya pueda salir del linfocito CD4 como un virus ya de VIH maduro, ¿sí? Entonces, esta enzima prácticamente o estos inhibidores de proteasa lo que hacen es que inhiben esta proteína. Entonces, siempre sí salen como quien dice virus, pero virus inmaduros que ya no pueden infectar nuevas células del linfocito CD4. Entonces, como ya viendo ahí sí que cada uno de estos medicamentos, uno que es o que fue altamente utilizado es el lopinavir ritonavir. Este medicamento, pues una de sus ventajas es que ya venía conformulado, ¿verdad? Ya traía el lopinavir, ritonavir en combinación. La dosis era de 2 tabletas cada 12 horas y dentro de prácticamente los defectos es que sí provocaban pues altamente efectos gastrointestinales en los pacientes, así como el aumento de colesterol y triglicéridos en sangre. Otra característica que también podemos tener con lopinavir ritonavir es que en el área de la pediatría se utilizaba pues en la formulación de jarabe, de caletra, que prácticamente era un elixir donde este medicamento tenía 42.4% de alcohol. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que vamos a tomar un medicamento, era un jarabe, que casi que la mitad de su composición es alcohol, para un niño sí era bastante complicada la toma de este medicamento, ¿sí? Y para que ahí sí que su metabolismo pues fuera bastante funcional o bastante alto, idealmente se debía de tomar con alimentos. El ritonavir, como ahí sí que nos dimos cuenta en el medicamento anterior con lopinavir, este también es un inhibidor de proteasa, pero este no se utiliza como que fuera un antirretroviral como tal, sino que este siempre se utiliza como booster, ¿sí? Este medicamento lo que hace es que inhibe al citocromo P450 principalmente, o ahí sí que identificando en la CYP3A4. Y esto lo que hace es un efecto potenciador. Aquí lo que vamos a ver prácticamente es, si nosotros nos ponemos a pensar, inhibe el metabolismo del medicamento.
Entonces, si lo inhibe, quiere decir que lo pone como lento para que su metabolismo sea tan lento que permanezca en sangre pues por bastante tiempo. Entonces, por eso es que el efecto es potenciador, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es como que fuera lo contrario. Cuando lo inhibe, entonces aumenta el efecto de este medicamento. Entonces, el ritonavir se utiliza en conjunto con, ahí sí que casi que todos los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Y dentro de las características de efectos adversos también son los efectos gastrointestinales. Actualmente, el darunavir, este sí lo tenemos dentro de nuestros esquemas de tratamiento. La dosis usual es de 600 miligramos cada 12 horas y este también se da en conjunto con el ritonavir. Y vamos a ver ahorita más adelante que también hay una coformulación que no tiene el ritonavir y que también es bastante efectivo e incluso pues ayuda a los pacientes un poco más con lo que es la adherencia. Este medicamento, el darunavir, dentro de los efectos adversos que debemos de siempre tener cuidado de hepatotoxicidad, también tiene como característica como grupo los efectos gastrointestinales, aunque en nuestra cohorte de pacientes hemos visto menos reacción en este sentido comparado con lopinavir, ritonavir y la dislipidemia. El Prescovitz, que es su nombre comercial, es el darunavir que está coformulado con Covicistat. Este Covicistat no es un medicamento inhibidor de la proteasa, ¿sí? Así como estábamos hablando de ritonavir, sino que este es un medicamento que se conoce como reforzadores farmacocinéticos que prácticamente cumple la misma función, inhibe al citocromo P450 y esto eleva prácticamente la concentración del darunavir. Dentro de las características principales o las más importantes de esta coformulación es que esta tableta viene ya de 800 miligramos de darunavir con 150 de covicistat y la toma es una vez nada más cada 24 horas. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, el darunavir, pues que anteriormente yo les presenté junto con ritonavir, que es cada 12 horas, y prácticamente está separado el darunavir con ritonavir y comparado con este que solo es una tableta cada 24 horas, facilita bastante a los pacientes en cuestión del número de tabletas, mejora la adherencia, ¿sí? Y sí, también consideramos que este medicamento usualmente lo utilizamos para pacientes que ya han presentado una falla virológica, también pues es preferible utilizar los esquemas con menos cantidad de tabletas. Atazanavir y fosamprenavir, estos no los tenemos dentro de nuestros esquemas de tratamiento. Algo pues que podemos considerar con estos medicamentos es que, por ejemplo, el atazanavir tiene menos efectos adversos con relación de la hipertrigliceridemia que tiene, como les mencionaba, como familia todos estos medicamentos. Saquinavir, indinavir, estos se los muestro aquí, ya no están dentro de los esquemas de tratamiento aquí en Guatemala. Algo importante es que sí los tuvimos junto con también nelfinavir, entonces ustedes pueden encontrar todavía incluso pacientes que si se les saca un examen de genotipo pueden presentar mutaciones con estos medicamentos porque sí los tuvimos dentro de los esquemas que se utilizaron, ¿sí? Y estos fueron prácticamente sacados del mercado ya a nivel mundial por los efectos adversos que presentaban en los pacientes, aunque en nuestra cohorte la verdad es que fue poco lo que si podemos considerar saquinavir, indinavir sí tenía un poquito más de riesgo de litiasis renal, aunque pues siempre se manejaba pues con controles a los pacientes. Entonces, aquí vimos esta otra familia de antirretrovirales que eran los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Continuando con la otra familia que vamos a ver el día de hoy, son los inhibidores de la integrasa. Estos dentro de, pues ahí sí que los medicamentos que podemos mencionar está raltegravir, dolutegravir, elvitegravir, victegravir y cabotegravir.
viendo cómo es, pues ahí sí que su mecanismo de acción, si nos recordamos cómo fue, ahí sí que cómo era el ciclo del virus, se recuerdan que la transcriptasa reversa cambiaba de ARN a ADN viral. Esto pues ya ingresaba pues al núcleo del linfocito del CD4 y prácticamente lo que necesita hacer es integrarse al ADN del linfocito. Entonces, esta enzima, la integrasa, pues ahí sí que como su nombre lo dice, ¿verdad? Integra el ARN viral al el ADN viral, perdón, con el ADN del linfocito para ahí sí que continuar pues con la replicación de la cadena. Y estos medicamentos, los inhibidores, pues inhiben prácticamente esta enzima, inactivando pues la replicación de la cadena de ADN y ya no hay pues prácticamente replicación de un nuevo virus. Dentro, pues entonces, de estos medicamentos, como mencionamos, está el Raltegravir. Este, pues ya también está saliendo en nuestros esquemas de antirretrovirales, pero sí lo tuvimos, fue el, pues de los primeros medicamentos inhibidores de la integrasa que tuvimos. La dosis de 400 miligramos cada 12 horas y dentro de los efectos que teníamos que vigilar eran pues reacciones de hipersensibilidad, ¿verdad? Problemas hepáticos y mucha sensación de malestar general, cansancio, hay algunos que mencionaban, por ejemplo, cefaleas, que ahí sí que teníamos que estar siempre observando en nuestros pacientes. Luego, dolutegravir, que individualmente viene en tabletas de 50 miligramos, que la dosis es esta cada 24 horas. Y hay que tomar en cuenta que hay interacciones o cuando ya se presenta alguna resistencia a estos inhibidores de integrasa, pues la dosis se puede duplicar a 50 miligramos, pero cada 12 horas. Las reacciones adversas o lo que tenemos que vigilar prácticamente es casi que muy similar, ¿verdad? Estas reacciones como de intolerancia que el paciente realmente, muchos llegan quejándose de que les dio hasta incluso como insomnio, que les dio cefalea, que sienten como cansancio. Esto pues lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de darle este medicamento a los pacientes. Y importantísimo con dolutegravir es que este sí forma parte de nuestros esquemas de, ahí sí que de batalla, ¿verdad? Junto con que ya viene con una coformulación con tenofovir y con la lamivudina o emtricitabina. Entonces, pues si se dan cuenta, ya sustituyó incluso a los inhibidores no nucleócidos, que eran los que nosotros contábamos pues anteriormente, y pues ahora ya tenemos a nuestro esquema de batalla, contiene pues este medicamento, el dolutegravir. El vitegravir, que pues lo tuvimos nosotros dentro del Hospital Roosevelt en combinación con cobicistat, emtricitabina y tenofovir-alafenamida. Este medicamento lo utilizamos mucho en pacientes con un riesgo alto de deterioro de función renal. Si nosotros observamos aquí en la presentación, este medicamento venía en la coformulación con tenofovir-alafenamida, que si se recuerdan, este medicamento tenía o tiene pues menos efectos adversos en cuestión hablando renalmente y de la desmineralización ósea. Entonces lo utilizábamos mucho en estos pacientes, ya que anteriormente pues solo contábamos con el tenofovir disopropil fumarato junto con la lamivudina y dolutegravir. El vitegravir, viene ya en coformulación también con emtricitabina y tenofovir-alafenamida, también lo podemos utilizar en pacientes pues con riesgo de deterioro de función renal o incluso los que ya tienen pues alguna falla renal. También estos medicamentos, principalmente el vitegravir, lo podemos utilizar, por ejemplo, en pacientes que están coinfectados con hepatitis B y prácticamente con esto estamos tratando pues las dos infecciones.
Algo también que podemos considerar con el Victegravir es que el tamaño de la tableta es bastante reducido comparado con todos los medicamentos antirretrovirales que tenemos dentro de pues, los esquemas, ¿verdad? Y pues sí fue aprobado para la utilización en niños a partir de 6 años y con un peso mayor de 25 kilos. Cuando tuvimos, pues ahí sí que desabastecimiento de lo que eran jarabes de antirretrovirales, de sidobudina, lamivudina, bacavir, pues fue uno de los medicamentos que rescató a bastantes de nuestros niños ante pues desabastecimiento. El cabotegravir, ahí sí que solo pues para que ustedes lo tomen en cuenta que es un inhibidor pues, de la integrasa y se utiliza junto con rilpivirina, ya lo van a ver más adelante en los nuevos antirretrovirales, porque pues ahí sí que es de los medicamentos que se utilizan actualmente como inyectables pues en Europa e incluso en Estados Unidos y que va a facilitar bastante pues ahí sí que la adherencia de nuestros pacientes, porque incluso ya se están dando pues los estudios ya están demostrando que es efectivo incluso de manera trimestral y hasta de manera semestral. Entonces, aquí terminamos pues prácticamente la otra familia antirretrovirales. Si se dan cuenta, ya vimos los nucleócidos análogos, los no nucleócidos análogos, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa. Entonces, ahorita pues vamos a ver pues esta como última familia que son los inhibidores de entrada, que estos se pueden dividir en 3 clases, pues ahí sí que considerando pues su mecanismo de acción. Primariamente están los inhibidores de la fijación que prácticamente impiden pues que el virus se acerque pues a la membrana del CD4, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente actúan a nivel del GP120. Los inhibidores de los correceptores que impiden prácticamente la interacción del VIH con los correceptores del CD4, que son el CCR5 y el CXR4 de la superficie pues, del linfocito CD4. Y los inhibidores de la fusión que impiden prácticamente que el VIH se fusione pues con la membrana del CD4 y que infecte por lo tanto a la célula. Estos actúan a nivel de la GP41. Entonces, aquí más o menos, pues prácticamente como esquema podemos revisar pues estos 3 inhibidores de la entrada, ¿verdad? Dependiendo que, como les mencionaba, cómo es que funciona, ¿verdad? Los primeros a nivel de la GP120, los segundos a nivel de los correceptores, que puede ser el CCR5 y el CXR4, y por último los inhibidores de la GP41, que es donde prácticamente ya se fusiona el virus con el linfocito. Entonces, de estos, el más importante que debemos considerar, solo los hospitales pues de tercer nivel, no, de primer nivel tienen, pues cuentan con este medicamento que es el Maraviroc. Este es un inhibidor de los correceptores CCR5. Entonces, este medicamento pues también lo tenemos que considerar porque es una opción viable para los pacientes que realmente por ahí sí que mala adherencia pues ya no pueden tener pues ahí sí que opciones dentro de las familias de antirretrovirales. La dosis va a variar dependiendo, pues ahí sí que de las interacciones o incluso hasta de los medicamentos que conforman el esquema. Y hay que vigilar, pues siempre efectos adversos como gastrointestinales, la hepatotoxicidad, ¿verdad? Y algo importante también que el costo es bastante elevado, entonces también pues es un poco restrictivo su uso. Pero principalmente para utilizar este medicamento se requiere el realizar una prueba de tropismo, que si no mal recuerdo ya se les mencionó antes. Esta prueba lo que identifica es qué correceptor utiliza prácticamente el CD4 del huésped para donde se introduce prácticamente el virus, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que tienen, por ejemplo, que utilizan el correceptor CXCR4. Entonces, con estos pacientes no se puede utilizar este medicamento. Hay pacientes que utilizan
el CCR5, que con este entonces sí se puede utilizar este medicamento, el Maraviroc, y hay pacientes incluso que utilizan un correceptor dual, o sea que utilizan tanto el CXCR4 como el CCR5. Entonces con estos pacientes tampoco no se puede utilizar el Maraviroc. Entonces, pues ya repasando, porque con esto pues terminamos las familias de los antirretrovirales. Entonces, aquí ya repasando nuestros esquemas de primera línea que actualmente utilizamos, si se dan cuenta, está el tenofovir, alafenamida, la ampicitabina y el dolutegravir, que este medicamento pues tiene dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa con un inhibidor de la integrasa. Luego, pues también podemos tener el tenofovir, la lamivudina, dolutegravir, que todavía es de los más utilizados con los pacientes, que pues tienen lo mismo, ¿verdad? Dos nucleósidos análogos con un inhibidor de la integrasa. Y tenemos también que cuando no se pueden utilizar, pues los anteriores podemos tomar en cuenta la abacavir, la lamivudina, junto con igualmente dolutegravir. ¿Por qué ha sido necesario? ¿Por qué han cambiado, por ejemplo, los esquemas de antirretrovirales? Pues uno, pues pueden ser pues los efectos adversos, como ya les mencioné, hay medicamentos que han salido del mercado por estos efectos. Y actualmente, por ejemplo, con el dolutegravir, algo importante es que este tiene mayor barrera genética si lo consideramos con un no nucleósido de la transcriptasa reversa. Entonces, esto beneficia en gran manera a nuestros pacientes a pues correr menos riesgo de presentar mutaciones, ¿verdad? Por pequeñas fallas de adherencia y que tengan, pues ahí sí que la necesidad de cambiar de esquema de tratamiento. Entonces, por esta razón, actualmente utilizamos, por ejemplo, el dolutegravir. Entonces, también tenemos que tener en cuenta las definiciones del fracaso. Ya vimos, pues ahí sí que todos nuestros esquemas, ya revisamos que lo más importante en una primera línea es tener dos nucleósidos análogos con un inhibidor de la integrasa, por ejemplo, pero si el paciente presenta mala adherencia, pues lo que va a pasar es que va a presentar un fracaso virológico, ¿verdad? Entonces, esto es realmente una carga viral confirmada superior a 1000 copias en dos resultados pues diferentes, ¿verdad? Con un determinado tiempo. Cuando un paciente presenta un fracaso virológico, lo que va a pasar es que posteriormente, o si continúa con este fracaso virológico, va a presentar un fracaso inmunológico, que ya prácticamente al haber replicación viral va a haber una caída del recuento de CD4, ¿verdad? Y esto pues puede provocar un fracaso clínico, que es donde ya pues un paciente pueda presentar una enfermedad oportunista. Entonces, lo que se necesita evitar con estos pacientes ahí sí que desde un principio es que presente el fracaso virológico, ¿verdad? Para que no conlleve pues después al fracaso inmunológico y al fracaso clínico. Para esquemas de segunda y tercera línea, que prácticamente es lo que debemos de evitar, pero si pues hay pacientes que tenemos ahí sí que de todo tipo, si necesitamos pues ordenarle a un paciente un esquema de segunda o incluso de tercera línea, pues si es posible mantener dos nucleósidos análogos de la transcriptasa reversa, pues es lo ideal, ¿verdad? Si no se puede, pues aunque sea uno, o mantener, pues ahí sigue como el digo, idealmente los dos nucleósidos análogos. Otra recomendación es siempre considerar antirretrovirales con alta barrera genética, por ejemplo el darunavir, que pues sí necesita varias mutaciones para presentar lo que es resistencia. Entonces esto quiere decir que necesita pues tener un fallo pues por un tiempo demasiado prolongado para que entonces vaya acumulando pues estas mutaciones. Incluso es bastante difícil, así entre comillas, el tener pues ahí sí que resistencia a darunavir. Otra recomendación pues es realizar genotipo, ¿verdad? Que sabemos bien que también es
un poco complicado a veces en nuestro sistema de salud, pero es pues lo recomendable. Y siempre también la otra recomendación es mantener al menos 2 medicamentos de antirretrovirales activos con siempre la elevada barrera genética. Entonces, no sé si hasta ahorita pues tenemos alguna duda o pregunta que quieran hacer antes de pasar al caso clínico. Bueno, entonces no veo ninguna pregunta en el chat ni manita levantada, entonces vamos a continuar con el caso clínico. Tal vez aquí surge alguna duda o comentario. Perdón, Lick, Bueno, yo había levantado la mano. Dígame. Sí, en su diapositiva anterior, usted decía de dos ARVs de alta genética. Aparte del darunavir, ¿cuáles serían? Por ejemplo, otro puede ser el dolutegravir, ¿verdad? Ah, Y dependiendo, si tuviera, por ejemplo, opción a genotipo y pues sí sale alguna resistencia a integrasa, pues sí duplicar la dosis del dolutegravir, ¿verdad? Cada 12 horas. ok, gracias, muy amable. Bueno. Bueno, hoy sí continuando, pues vamos a pasar al caso clínico. Pues es un hombre masculino, ¿verdad? De 43 años, vendedor ambulante procedente de Escuintla. Su escolaridad secundaria incompleta, pues realmente es viudo. Aquí tenían casado, pero realmente es viudo. Familiares, madre y padre, pues con antecedentes de hipertensión. Sí toma alcohol de manera ocasional y no fuma. Él fue diagnosticado desde hace 12 años con esposa fallecida en casa, aparentemente por neumonía, y esto es aparentemente porque pues ahí sí que no saben de qué realmente falleció, y tiene 2 hijos tamizados con resultado negativo. El paciente inició terapia antirretroviral con tenofovir, emtricitabina y efavirenz en marzo del 2013. Este paciente, pues ahí sí que tuvo una adecuada adherencia con resultados de carga viral indetectable, pues durante 7 años, pero posteriormente, por razones que pues él realmente no puede determinar así a ciencia cierta, inicia con dificultad para el cumplimiento y pues ya presenta una elevación de la carga viral. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el paciente pues se le sacó en agosto una carga viral teniendo 17,352 copias, y pues 2 meses después volvió a realizársele carga viral con un aumento pues de la replicación viral. Algo importante con esto es que siempre cuando presentemos o un paciente presente una elevación de carga viral, cuando es ahí sí que la primera elevación de carga viral, tenemos que reforzar adherencia desde todos los aspectos. Ahí sí que desde que está con el médico, cuando pasa con el farmacéutico, si tenemos opción con psicología, por ejemplo, pues también hay que reforzar adherencia ahí y ver qué factores son los que están afectando al paciente para mejorar esta adherencia, porque en muchas ocasiones el paciente al mejorar la adherencia, la carga viral vuelve a bajar a indetectable, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tenemos que hacer antes de volverle a sacar pues otra carga viral, por ejemplo, y pues determinar aquí pues si un fallo virológico. Entonces se le realiza pues un genotipo y en base a este genotipo pues ya se decide realizar un cambio de esquema. Aquí prácticamente dentro de las mutaciones que se encontraron estaba pues estas, ¿verdad? La M184V, la K103N y la L100I,
que esto pues ya también lo vamos a ver más adelante, lo que son las mutaciones, y aquí viendo pues solo el esquema podemos identificar que ya presentaban resistencia a los no nucleósidos de la transcriptasa inversa, que en este caso pues teníamos el efavirenz y la nevirapina, y la etravirina tiene una posible resistencia. Y tenía también resistencia a la lamivudina y emtricitabina como nucleósido de la transcriptasa reversa. Los inhibidores de proteasa, pues como nunca los había utilizado, pues estos estaban limpios, sin evidencia de resistencia. Entonces, a este paciente, pues ya se le considera realizar el cambio con dolutegravir, siempre dejando el tenofovir, y si se dan cuenta, también se dejó la lamivudina, aunque esta presentaba resistencia, y se deja, pues con este medicamento, una tableta cada 24 horas. El paciente, pues vuelve a tener cargas virales indetectables, ¿verdad? O menos de 20 copias, pues durante de que se le realizó este cambio, hasta el 2024, donde pues ya nuevamente presenta una elevación de la carga viral con 22.638 copias. Entonces, ahí sí que nuevamente se le vuelve a reforzar la adherencia, vuelve otra vez el paciente a presentarse pues dentro de la unidad, y se le repite pues lo que es la carga viral, y si se dan cuenta aumenta pues ahí sí que todavía más la replicación viral. Entonces aquí pues a ver, quiero que me coloquen en el chat ¿cuál creen ustedes que sería la indicación? Ya tuvo un primer fallo prácticamente, se mantuvo indetectable. ¿Qué creen que está pasando con este paciente? ¿Nuevamente tiene nuevas mutaciones de resistencia? ¿O creen que realmente pues como tiene alta barrera genética, por ejemplo, hablando del dolutegravir, entonces sí es solo una mala adherencia? ¿Qué creen que pueda estar pasando con este paciente? ¿Alguno quiere hacer comentario de qué pueda estar pasando con este paciente? ¿Qué creen? ¿Que sí tiene falla viral? Ahí sí que mutaciones de resistencia, o solo tiene mala adherencia. Pues obviamente si tiene un fallo virológico, pues es porque ha mantenido una mala adherencia, ¿verdad? Entonces sí tenemos que considerar, como les mencionaba, que sí presente lo que es pues el fallo virológico, ¿verdad? Entonces aquí, pues en este caso, pues se decide realizar pues cambio de terapia antirretroviral, y siempre se extrae muestra para realizar genotipo, pero pues actualmente pues en ese momento pues no se contaba con reactivos para realizar el genotipo, pero siempre se extrae la muestra para dejarla pues ahí sí que almacenada, y cuando se tenga la opción del genotipo pues se pueda sacar. Entonces, este paciente, pues ahí sí que con se le saca todavía una tercera carga viral que fue ahí sí que justo antes del cambio de medicamento, y se decide agregarle al tenofovir y la lamivudina dolutegravir, se decide agregarle lopinavir ritonavir, ¿sí? Cuando pues se decide iniciar con este medicamento, tenemos que igualmente considerar pues los efectos adversos que puede presentar. Entonces, por ejemplo, nosotros ya, este paciente pues ya tenía antecedente de tener tenofovir, lamivudina y dolutegravir, donde pues teníamos que continuar vigilando la presentación de la falla renal, ¿verdad? Porque por el tenofovir pues tenemos este riesgo, entonces se debe de seguir vigilando. Y por ejemplo, al agregar lopinavir ritonavir, pues tenemos que vigilarle también al paciente, o decirle al paciente qué efectos adversos puede presentar con esto, ¿verdad? Elevación de los triglicéridos, colesterol, por ejemplo, y los que más se presentaban en nuestros pacientes, la intolerancia gastrointestinal.
Entonces, este paciente pues se le hace el cambio de esquema, ¿verdad? Agregándole lopinavir, ritonavir y se le deja la cita pues en 22 días, pero el paciente llega antes de esta cita porque refiere muchos efectos pues ahí sí que relacionados gastrointestinalmente. Entonces, él dice que realmente empezó con diarrea, que también tiene molestias, así como que se le mueve mucho el estómago, que él siente hasta náuseas, que él ha tenido cefalea, pero que sí se lo atribuye al malestar gastrointestinal. Entonces, el médico pues decide pues ya no continuar con lopinavir, ritonavir. Entonces, de igual manera, escriban en el chat qué otra opción o qué creen ustedes que pudo haber decidido o qué decisión tomó el médico en este caso. Recordemos que lo que queremos es que el paciente pues ya presente o pues ahí sí que vuelva a controlar lo que es la carga viral. Entonces, ahí sí que podemos realizar, ahí sí que no tiene tolerancia al lopinavir, ritonavir, que es uno de los inhibidores de proteasa, que como ustedes se recuerdan, dentro del primer genotipo, pues no presentaba ninguna mutación porque nunca había tenido, pues ahí sí que dentro de su esquema, ninguno de estos medicamentos. Entonces, otro genotipo. Entonces, realmente otro genotipo no es una opción considerando que ya se le sacó pues, una muestra, el lopinavir, ritonavir solo lo ha tenido pues durante 10, 15 días porque se presentó antes de la cita que era los 22 días y no toleraba pues el lopinavir, ritonavir. Entonces aquí dicen darunavir, cobicistat, darle doble dolutegravir. Eso podría ser también una Licenciada opción. Suseli, perdón, solo les voy a pedir que por favor apaguen su micrófono, que revisen y que apaguen su micrófono, por favor. Ya, licenciada, gracias. Gracias. Entonces, pues como les mencionaba, una opción podría agregar dolutegravir, podría ser una opción, pero sí tenemos que considerar que el paciente pues puede tener también mutaciones de resistencia ya a tenofovir, porque si nos recordamos ya tenía mutaciones de resistencia para la mibudina. Entonces, si solo duplicamos el dolutegravir, pero ya presenta mutaciones de resistencia para tenofovir, entonces vamos a dejar casi que al paciente con monoterapia, ¿verdad? Solo funcional el dolutegravir, entonces pues es un riesgo. Entonces, que como les digo, lo podríamos considerar, pero sí es bastante riesgoso. Entonces, en este caso, pues el médico pues cabalmente decide realizar la modificación del lopinavir, ritonavir a darunavir, ritonavir, ¿sí? Entonces, este medicamento pues es bastante también tolerable. Lo que tenemos que continuar vigilando siempre es el efecto adverso de la falla renal, ¿verdad? Con el tenofovir que lo continuamos. También el riesgo de hepatotoxicidad porque estamos combinando dolutegravir y darunavir, que los dos pues tienen un riesgo hepatotóxico, entonces también lo tenemos que estar vigilando. El riesgo de hipersensibilidad o cansancio que presentan algunos pacientes con los inhibidores de proteasa, pero realmente estos han sido bastante tolerables en nuestros pacientes. En este caso, pues también, ¿verdad? Este medicamento sí lo toleró y actualmente, pues el paciente se encuentra con carga viral indetectable y siempre, pues se queda uno en espera del resultado del genotipo, aunque podemos, pues ahí sí que observar que estos medicamentos, pues fueron funcionales. Sí, por ejemplo,
si se decidiera, es importante revisar pues este resultado de genotipo. Por ejemplo, si el paciente a la hora de tener el resultado de este presenta que todavía no tiene mutaciones para tenofovir y todavía no tiene mutaciones para el integrasa, por ejemplo, y continúa solamente con las mutaciones de resistencia para la amibudina y los no nucleósidos que actualmente no tiene, ¿verdad? El paciente puede volver a regresar a tenofovir, la amibudina, dolutegravir, y reforzando pues siempre lo que es adherencia, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos pacientes a veces que juran y perjuran que se han tomado de forma adecuada los medicamentos y cuando tienen fallo virológico se les hace genotipo y el genotipo, por ejemplo, está limpio. Esta es la forma, pues ahí sí que más cara de comprobar que el paciente realmente no se está tomando los antirretrovirales, ¿sí? Entonces, no descartemos, pues, el siempre después ver el resultado del genotipo, pues, si tenemos esta opción. Entonces, no sé si tienen ahorita alguna duda. Como les mencionaba, realmente aquí, pues si nos damos cuenta, en este caso, vimos un paciente pues que ha evolucionado con los esquemas, ¿verdad? Teniendo no nucleósidos en un principio, luego pues ya pasó a inhibidor de la integrasa, que como les mencionaba, pues tiene mejor barrera genética comparado con los no nucleósidos, y posteriormente pues ante un fallo pues ya se agrega un inhibidor de proteasa que tiene pues ahí sí que alta barrera genética también al momento de recuperar a los pacientes. También, como les decía, lo ideal es tener pues al menos 2 medicamentos funcionales y ahí es donde podemos estar jugando, por ejemplo, con agregar a los pacientes con etravirina, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta que no presente pues ahí sí que resistencia también a etravirina, que en muchas ocasiones pues hay pacientes que por al haber tomado efavirenz o nevirapina pues también ya acumulan tantas mutaciones que ya no pueden utilizar etravirina. Podemos también considerar pues el darunavir, ritonavir, el maraviroc, por ejemplo, ¿verdad? Tratando siempre, como les menciono, de tener 2 medicamentos funcionales y en muchas ocasiones también se deja la emtricitabina o la lamivudina pues como un tercer fármaco. Entonces, pues eso es lo que tenía para hoy. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Está aquí. Preguntan, dice si ya se tiene resultado de genotipo, ¿se puede dar de segunda línea? Sí, o sea, recordemos que la primera línea es realmente pues los medicamentos que actualmente tenemos, ¿verdad? Como primera línea, que es tenofovir, lamivudina, amtricitabina y dolutegravir. Cuando un paciente pues presenta fallo virológico y ante este fallo virológico se va a hacer un cambio de esquema antirretroviral, prácticamente pasa a una segunda línea. Lo ideal es tener pues un resultado de genotipo. Hay muchas ocasiones, pues como ahí sí que lamentablemente, pues si no contamos con un genotipo para hacer estos cambios, pues se pueden hacer pues de forma empírica, les llaman, ¿verdad? Pero realmente es bajo el conocimiento pues ya médico, ¿verdad? Y el expertise de los médicos que tratan a los pacientes, donde pues ya se considera que otro esquema, que otro medicamento puede formar parte del esquema antirretroviral. Pero como les mencionaba, lo ideal sería pues sí contar con un genotipo para hacer un cambio pues de primera línea a segunda línea o de segunda línea pues a tercera línea, ¿verdad? Bueno, entonces pues esto es lo que teníamos para el día de hoy.
Yo sí los motivo siempre nuevamente a revisar pues el ciclo del virus, ¿verdad? Y comprender pues ahí sí que cómo es que funcionan cada una de las familias, tomar en cuenta también qué medicamentos forman parte de estas familias para formar los esquemas de terapia antirretroviral, porque ahí sí que no pueden combinarse, por ejemplo, si yo les menciono, bueno, un paciente tiene ahorita resistencia a inhibidores de la integrasa, por ejemplo, y entonces yo tengo opción de que en el genotipo me sale que yo puedo utilizar nevirapina, puedo utilizar efavirenz y puedo utilizar el tenofovir. Entonces, esos 3 medicamentos le voy a poner al paciente, por ejemplo. No podemos utilizar 2 no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Entonces, si no sabemos, por ejemplo, a qué familia pertenecen, entonces, pues ahí sí que ahí vamos a fallar como expertos en las terapias de los esquemas de antirretrovirales. Entonces es importante pues aprendernos qué medicamentos forman parte de cada una de las familias de antirretrovirales. Y siempre, pues si tienen alguna duda o comentario, pues ustedes ya saben que pueden hacerla en el chat. Y pues eso es lo que teníamos para el día de hoy. Muy bien, entonces ahorita hay una pregunta en el chat que dice con respecto a la tarea 2, ¿es también cuestionario? Sí, pues esta se va a colocar como que fuera un post-test, así como lo hemos hecho los días jueves, ¿verdad? Para hasta el día sábado, entonces se va a colocar la opción para que ustedes lo contesten de esta manera, ¿verdad? Pero sí tienen que realizar y presentar el cuestionario pues realizado ya en el formato pues Word, ¿verdad? Y la tarea 1 tuvimos pues unos contratiempos ahí sí que técnicos que por esto pues todavía no les sale la nota, pero ya ahorita lo estamos resolviendo, realmente hasta esta semana lo resolvimos, entonces ya es cuestión de días para que les aparezca la nota de la tarea 1, ¿sí? Y por último, pues entonces les agradecemos mucho. Le pedimos a Leslie si puede poner el enlace para las horas crédito. Y los esperamos entonces el día jueves, donde se van a ver los nuevos antirretrovirales, las interacciones farmacológicas que pueden presentar, que van a ser pues ahí sí que las más importantes, y siempre presentando un caso clínico donde pues ahí sí que se pueda evaluar pues estos temas. Doctora Medrano, sí se tiene que llenar ahí mismo prácticamente donde está el cuestionario. No tiene tiempo la tarea 2. Sí es necesario pues que ustedes evalúen el por qué, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, pues ahí dice también debata por qué, entonces sí es necesario que ustedes pues sí evalúen la razón de su respuesta y la puedan entonces resolver. Bueno, entonces con esto damos finalizada la jornada del día de hoy. Cualquier cosa, como les mencionaba, pueden hacer sus dudas al WhatsApp y los esperamos el día jueves. Que tengan todos feliz noche. Gracias, feliz noche. Igualmente.
Buenas tardes, bienvenidos a este día de diplomado. Vamos a continuar con la farmacología de los antirretrovirales. El día de hoy estará la licenciada Suseli García presentando inhibidores de integrasa e inhibidores de proteasa. Y como ella ya les había mencionado, pues ahí sí que conocer el ciclo es una parte vital ahí sí que para la comprensión de todo este tema se hace mucho más fácil, incluso se hace mucho más fácil recordar los nombres. Entonces, pues los dejo con la licenciada Suseli para que pueda empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces con lo que son los antirretrovirales con las siguientes familias, que son los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la integrasa y vamos a ver también una pincelada de los inhibidores de entrada. Entonces, dentro de los inhibidores de proteasa, aquí podemos revisar pues este listado. Tenemos lopinavir, ritonavir, darunavir, atazanavir, saquinavir, nelfinavir y fosamprenavir. Si ustedes se dan cuenta, ahí sí que clave de estos medicamentos o de esta familia es que todos terminan en navir, ¿sí? Entonces, ahí sí que esta es una clave a la hora de que también si en algún momento ustedes revisaran y les viene en algún texto o en algún documento atazanavir, por ejemplo, ustedes ya rápido lo identifican que este es un inhibidor de la proteasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima esta, la proteasa? Cuando ya se forma prácticamente un nuevo virus, tenemos que tomar en cuenta que se forma como que fuera un rompecabezas desordenado, ¿sí? Y la proteasa es la encargada de prácticamente armar todas las proteínas de un virus inmaduro, que es donde prácticamente es como que el rompecabezas está revuelto. Entonces la proteasa se encarga de armarlo para que entonces ya pueda salir del linfocito CD4 como un virus ya de VIH maduro, ¿sí? Entonces, esta enzima prácticamente o estos inhibidores de proteasa lo que hacen es que inhiben esta proteína. Entonces, siempre sí salen como quien dice virus, pero virus inmaduros que ya no pueden infectar nuevas células del linfocito CD4. Entonces, como ya viendo ahí sí que cada uno de estos medicamentos, uno que es o que fue altamente utilizado es el lopinavir ritonavir. Este medicamento, pues una de sus ventajas es que ya venía conformulado, ¿verdad? Ya traía el lopinavir, ritonavir en combinación. La dosis era de 2 tabletas cada 12 horas y dentro de prácticamente los defectos es que sí provocaban pues altamente efectos gastrointestinales en los pacientes, así como el aumento de colesterol y triglicéridos en sangre. Otra característica que también podemos tener con lopinavir ritonavir es que en el área de la pediatría se utilizaba pues en la formulación de jarabe, de caletra, que prácticamente era un elixir donde este medicamento tenía 42.4% de alcohol. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que vamos a tomar un medicamento, era un jarabe, que casi que la mitad de su composición es alcohol, para un niño sí era bastante complicada la toma de este medicamento, ¿sí? Y para que ahí sí que su metabolismo pues fuera bastante funcional o bastante alto, idealmente se debía de tomar con alimentos. El ritonavir, como ahí sí que nos dimos cuenta en el medicamento anterior con lopinavir, este también es un inhibidor de proteasa, pero este no se utiliza como que fuera un antirretroviral como tal, sino que este siempre se utiliza como booster, ¿sí? Este medicamento lo que hace es que inhibe al citocromo P450 principalmente, o ahí sí que identificando en la CYP3A4, y esto lo que hace es un efecto potenciador. Aquí lo que vamos a ver prácticamente es, si nosotros nos ponemos a pensar, inhibe el metabolismo del medicamento.
Entonces, si lo inhibe, quiere decir que lo pone como lento para que su metabolismo sea tan lento que permanezca en sangre pues por bastante tiempo. Entonces, por eso es que el efecto es potenciador, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es como que fuera lo contrario. Cuando lo inhibe, entonces aumenta el efecto de este medicamento. Entonces, el ritonavir se utiliza en conjunto con, ahí sí que casi que todos los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Y dentro de las características de efectos adversos también son los efectos gastrointestinales. Actualmente, el darunavir, este sí lo tenemos dentro de nuestros esquemas de tratamiento. La dosis usual es de 600 miligramos cada 12 horas y este también se da en conjunto con el ritonavir. Y vamos a ver ahorita más adelante que también hay una coformulación que no tiene el ritonavir y que también es bastante efectivo e incluso pues ayuda a los pacientes un poco más con lo que es la adherencia. Este medicamento, el darunavir, dentro de los efectos adversos que debemos de siempre tener cuidado es hepatotoxicidad, también tiene como característica como grupo los efectos gastrointestinales, aunque en nuestra cohorte de pacientes hemos visto menos reacción en este sentido comparado con lopinavir, ritonavir y la dislipidemia. El Prescovitz, que es su nombre comercial, es el darunavir que está coformulado con cobicistat. Este cobicistat no es un medicamento inhibidor de la proteasa, ¿sí? Así como estábamos hablando de ritonavir, sino que este es un medicamento que se conoce como reforzadores farmacocinéticos que prácticamente cumple la misma función, inhibe al citocromo P450 y esto eleva prácticamente la concentración del darunavir. Dentro de las características principales o las más importantes de esta coformulación es que esta tableta viene ya de 800 miligramos de darunavir con 150 de cobicistat y la toma es una vez nada más cada 24 horas. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, el darunavir, pues que anteriormente yo les presenté junto con ritonavir, que es cada 12 horas, y prácticamente está separado el darunavir con ritonavir y comparado con este que solo es una tableta cada 24 horas, facilita bastante a los pacientes en cuestión del número de tabletas, mejora la adherencia, ¿sí? Y sí, también consideramos que este medicamento usualmente lo utilizamos para pacientes que ya han presentado una falla virológica, también pues es preferible utilizar los esquemas con menos cantidad de tabletas. Atazanavir y fosamprenavir, estos no los tenemos dentro de nuestros esquemas de tratamiento. Algo pues que podemos considerar con estos medicamentos es que, por ejemplo, el atazanavir tiene menos efectos adversos con relación de la hipertrigliceridemia que tiene, como les mencionaba, como familia todos estos medicamentos. Saquinavir, indinavir, estos se los muestro aquí, ya no están dentro de los esquemas de tratamiento aquí en Guatemala. Algo importante es que sí los tuvimos junto con también nelfinavir, entonces ustedes pueden encontrar todavía incluso pacientes que si se les saca un examen de genotipo pueden presentar mutaciones con estos medicamentos porque sí los tuvimos dentro de los esquemas que se utilizaron, ¿sí? Y estos fueron prácticamente sacados del mercado ya a nivel mundial por los efectos adversos que presentaban en los pacientes, aunque en nuestra cohorte la verdad es que fue poco lo que si podemos considerar saquinavir, indinavir sí tenía un poquito más de riesgo de litiasis renal, aunque pues siempre se manejaba pues con controles a los pacientes. Entonces, aquí vimos esta otra familia antirretrovirales que eran los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Continuando con la otra familia que vamos a ver el día de hoy, son los inhibidores de la integrasa. Estos dentro de, pues ahí sí que los medicamentos que podemos mencionar está raltegravir, dolutegravir, elvitegravir, victegravir y cabotegravir.
viendo cómo es, pues ahí sí que su mecanismo de acción, si nos recordamos cómo fue, ahí sí que cómo era el ciclo del virus, se recuerdan que la transcriptasa reversa cambiaba de ARN a ADN viral. Esto pues ya ingresaba pues al núcleo del linfocito del CD4 y prácticamente lo que necesita hacer es integrarse al ADN del linfocito. Entonces, esta enzima, la integrasa, pues ahí sí que como su nombre lo dice, ¿verdad? Integra el ARN viral al el ADN viral, perdón, con el ADN del linfocito para ahí sí que continuar pues con la replicación de la cadena. Y estos medicamentos, los inhibidores, pues inhiben prácticamente esta enzima, inactivando pues la replicación de la cadena de ADN y ya no hay pues prácticamente replicación de un nuevo virus. Dentro, pues entonces, de estos medicamentos, como mencionamos, está el Raltegravir. Este, pues ya también está saliendo en nuestros esquemas de antirretrovirales, pero sí lo tuvimos, fue pues de los primeros medicamentos inhibidores de la integrasa que tuvimos. La dosis de 400 miligramos cada 12 horas y dentro de los efectos que teníamos que vigilar eran pues reacciones de hipersensibilidad, ¿verdad? Problemas hepáticos y mucha sensación de malestar general, cansancio, hay algunos que mencionaban, por ejemplo, cefaleas, que ahí sí que teníamos que estar siempre observando en nuestros pacientes. Luego, dolutegravir, que individualmente viene en tabletas de 50 miligramos, que la dosis es esta cada 24 horas. Y hay que tomar en cuenta que hay interacciones o cuando ya se presenta alguna resistencia a estos inhibidores de integrasa, pues la dosis se puede duplicar a 50 miligramos, pero cada 12 horas. Las reacciones adversas o lo que tenemos que vigilar prácticamente es casi que muy similar, ¿verdad? Estas reacciones como de intolerancia que el paciente realmente, muchos llegan quejándose de que les dio hasta incluso como insomnio, que les dio cefalea, que sienten como cansancio. Esto pues lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de darle este medicamento a los pacientes. Y importantísimo con dolutegravir es que este sí forma parte de nuestros esquemas ahí sí que de batalla, ¿verdad? Junto con que ya viene con una coformulación con tenofovir y con lamivudina o emtricitabina. Entonces, pues si se dan cuenta, ya sustituyó incluso a los inhibidores no nucleósidos, que eran los que nosotros contábamos pues anteriormente, y pues ahora ya tenemos a nuestro esquema de batalla, contiene pues este medicamento, el dolutegravir. El vitegravir, que pues lo tuvimos nosotros dentro del Hospital Roosevelt en combinación con cobicistat, emtricitabina y tenofovir-alafenamida. Este medicamento lo utilizamos mucho en pacientes con un riesgo alto de deterioro de función renal. Si nosotros observamos aquí en la presentación, este medicamento venía en la coformulación con tenofovir-alafenamida, que si se recuerdan, este medicamento tenía o tiene pues menos efectos adversos en cuestión hablando renalmente y de la desmineralización ósea. Entonces lo utilizábamos mucho en estos pacientes, ya que anteriormente pues solo contábamos con el tenofovir disopropil fumarato junto con la lamivudina y dolutegravir. El vitegravir, viene ya en coformulación también con emtricitabina y tenofovir-alafenamida, también lo podemos utilizar en pacientes pues con riesgo de deterioro de función renal o incluso los que ya tienen pues alguna falla renal. También estos medicamentos, principalmente el vitegravir, lo podemos utilizar, por ejemplo, en pacientes que están coinfectados con hepatitis B y prácticamente con esto estamos tratando pues las dos infecciones.
Algo también que podemos considerar con el Bictegravir es que el tamaño de la tableta es bastante reducido comparado con todos los medicamentos antirretrovirales que tenemos dentro de pues, los esquemas, ¿verdad? Y pues sí fue aprobado para la utilización en niños a partir de 6 años y con un peso mayor de 25 kilos. Cuando tuvimos, pues ahí sí que desabastecimiento de lo que eran jarabes de antirretrovirales, de sidobudina, lamivudina, abacavir, pues fue uno de los medicamentos que rescató a bastantes de nuestros niños ante pues desabastecimiento. El cabotegravir, ahí sí que solo pues para que ustedes lo tomen en cuenta que es un inhibidor pues, de la integrasa y se utiliza junto con rilpivirina, ya lo van a ver más adelante en los nuevos antirretrovirales, porque pues ahí sí que es de los medicamentos que se utilizan actualmente como inyectables pues en Europa e incluso en Estados Unidos y que va a facilitar bastante pues ahí sí que la adherencia de nuestros pacientes, porque incluso ya se están dando pues los estudios ya están demostrando que es efectivo incluso de manera trimestral y hasta de manera semestral. Entonces, aquí terminamos pues prácticamente la otra familia de antirretrovirales. Si se dan cuenta, ya vimos los nucleócidos análogos, los no nucleócidos análogos, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa. Entonces, ahorita pues vamos a ver pues esta como última familia, que son los inhibidores de entrada, que estos se pueden dividir en 3 clases, pues ahí sí que considerando pues su mecanismo de acción. Primariamente están los inhibidores de la fijación, que prácticamente impiden pues que el virus se acerque pues a la membrana del CD4, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente actúan a nivel del GP120. Los inhibidores de los correceptores que impiden prácticamente la interacción del VIH con los correceptores del CD4, que son el CCR5 y el CXR4 de la superficie pues, del linfocito CD4. Y los inhibidores de la fusión que impiden prácticamente que el VIH se fusione pues con la membrana del CD4 y que infecte por lo tanto a la célula. Estos actúan a nivel de la GP41. Entonces, aquí más o menos, pues prácticamente como esquema podemos revisar pues estos 3 inhibidores de la entrada, ¿verdad? Dependiendo que, como les mencionaba, cómo es que funciona, ¿verdad? Los primeros a nivel de la GP120, los segundos a nivel de los correceptores, que puede ser el CCR5 y el CXR4, y por último los inhibidores de la GP41, que es donde prácticamente ya se fusiona el virus con el linfocito. Entonces, de estos, el más importante que debemos considerar, solo los hospitales pues de tercer nivel, no, de primer nivel tienen, pues cuentan con este medicamento que es el Maraviroc. Este es un inhibidor de los correceptores CCR5. Entonces, este medicamento pues también lo tenemos que considerar porque es una opción viable para los pacientes que realmente por ahí sí que mala adherencia pues ya no pueden tener pues ahí sí que opciones dentro de las familias de antirretrovirales. La dosis va a variar dependiendo, pues ahí sí que de las interacciones o incluso hasta de los medicamentos que conforman el esquema. Y hay que vigilar, pues siempre efectos adversos como gastrointestinales, la hepatotoxicidad, ¿verdad? Y algo importante también que el costo es bastante elevado, entonces también pues es un poco restrictivo su uso. Pero principalmente para utilizar este medicamento se requiere el realizar una prueba de tropismo, que si no mal recuerdo ya se les mencionó antes. Esta prueba lo que identifica es qué correceptor utiliza prácticamente el CD4 del huésped para donde se introduce prácticamente el virus, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que tienen, por ejemplo, que utilizan el correceptor CXR4. Entonces, con estos pacientes no se puede utilizar este medicamento. Hay pacientes que utilizan
el CCR5, que con entonces sí se puede utilizar este medicamento, el Maraviroc, y hay pacientes incluso que utilizan un correceptor dual, o sea que utilizan tanto el CXCR4 como el CCR5. Entonces con estos pacientes tampoco no se puede utilizar el Maraviroc. Entonces, pues ya repasando, porque con esto pues terminamos las familias de los antirretrovirales. Entonces, aquí ya repasando nuestros esquemas de primera línea que actualmente utilizamos, si se dan cuenta, está el tenofovir, la fenamida, la ampicitabina y el dolutegravir, que este medicamento pues tiene dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa con un inhibidor de la integrasa. Luego, pues también podemos tener el tenofovir, la lamivudina, dolutegravir, que todavía es de los más utilizados con los pacientes, que pues tienen lo mismo, ¿verdad? Dos nucleósidos análogos con un inhibidor de la integrasa. Y tenemos también que cuando no se pueden utilizar, pues los anteriores podemos tomar en cuenta la abacavir, la lamivudina, junto con igualmente dolutegravir. ¿Por qué ha sido necesario? ¿Por qué han cambiado, por ejemplo, los esquemas de antirretrovirales? Pues uno, pues pueden ser pues, los efectos adversos, como ya les mencioné, hay medicamentos que han salido del mercado por estos efectos. Y actualmente, por ejemplo, con el dolutegravir, algo importante es que este tiene mayor barrera genética si lo consideramos con un no nucleósido de la transcriptasa reversa. Entonces, esto beneficia en gran manera a nuestros pacientes a pues correr menos riesgo de presentar mutaciones, ¿verdad? Por pequeñas fallas de adherencia y que tengan, pues ahí sí que la necesidad de cambiar de esquema de tratamiento. Entonces, por esta razón, actualmente utilizamos, por ejemplo, el dolutegravir. Entonces, también tenemos que tener en cuenta las definiciones del fracaso. Ya vimos, pues ahí sí que todos nuestros esquemas, ya revisamos que lo más importante en una primera línea es tener dos nucleósidos análogos con un inhibidor de la integrasa, por ejemplo, pero si el paciente presenta mala adherencia, pues lo que va a pasar es que va a presentar un fracaso virológico, ¿verdad? Entonces, esto es realmente una carga viral confirmada superior a 1000 copias en dos resultados pues diferentes, ¿verdad? Con un determinado tiempo. Cuando un paciente presenta un fracaso virológico, lo que va a pasar es que posteriormente, o si continúa con este fracaso virológico, va a presentar un fracaso inmunológico, que ya prácticamente al haber replicación viral va a haber una caída del recuento de CD4, ¿verdad? Y esto pues puede provocar un fracaso clínico, que es donde ya pues un paciente pueda presentar una enfermedad oportunista. Entonces, lo que se necesita evitar con estos pacientes ahí sí que desde un principio es que presente el fracaso virológico, ¿verdad? Para que no conlleve pues después al fracaso inmunológico y al fracaso clínico. Para esquemas de segunda y tercera línea, que prácticamente es lo que debemos de evitar, pero si pues hay pacientes que tenemos ahí sí que de todo tipo, si necesitamos pues ordenarle a un paciente un esquema de segunda o incluso de tercera línea, pues si es posible mantener dos nucleósidos análogos de la transcriptasa reversa, pues es lo ideal, ¿verdad? Si no se puede, pues aunque sea uno, o mantener, pues ahí sigue como el digo, idealmente los dos nucleósidos análogos. Otra recomendación es siempre considerar antirretrovirales con alta barrera genética, por ejemplo el darunavir, que pues sí necesita varias mutaciones para presentar lo que es resistencia. Entonces esto quiere decir que necesita pues tener un fallo pues por un tiempo demasiado prolongado para que entonces vaya acumulando pues estas mutaciones. Incluso es bastante difícil, así entre comillas, el tener pues ahí sí que resistencia a darunavir. Otra recomendación pues es realizar genotipo, ¿verdad? Que sabemos bien que también es
un poco complicado a veces en nuestro sistema de salud, pero es pues lo recomendable. Y siempre también la otra recomendación es mantener al menos 2 medicamentos de antirretrovirales activos con siempre la elevada barrera genética. Entonces, no sé si hasta ahorita pues tenemos alguna duda o pregunta que quieran hacer antes de pasar al caso clínico. Bueno, entonces no veo ninguna pregunta en el chat ni manita levantada, entonces vamos a continuar con el caso clínico. Tal vez aquí surge alguna duda o comentario. Perdón, Lick, Bueno. yo había levantado la mano. Dígame. Sí, en su diapositiva anterior, usted decía de dos ARVs de alta genética. Aparte del darunavir, ¿cuáles serían? Por ejemplo, otro puede ser el dolutegravir, ¿verdad? Ah, Y dependiendo, si tuviera, por ejemplo, opción a genotipo y pues sí sale alguna resistencia a integrasa, pues sí duplicar la dosis del dolutegravir, ¿verdad? Cada 12 horas. ok, gracias, muy amable. Bueno. Bueno, hoy sí continuando, pues vamos a pasar al caso clínico. Pues es un hombre masculino, ¿verdad? De 43 años, vendedor ambulante procedente de Escuintla. Su escolaridad secundaria incompleta, pues realmente es viudo. Aquí tenían casado, pero realmente es viudo. Familiares, madre y padre, pues con antecedentes de hipertensión. Sí toma alcohol de manera ocasional y no fuma. Él fue diagnosticado desde hace 12 años con esposa fallecida en casa, aparentemente por neumonía, y esto es aparentemente porque pues ahí sí que no saben de qué realmente falleció, y tiene 2 hijos tamizados con resultado negativo. El paciente inició terapia antirretroviral con tenofovir, emtricitabina y efavirenz en marzo del 2013. Este paciente, pues ahí sí que tuvo una adecuada adherencia con resultados de carga viral indetectable, pues durante 7 años, pero posteriormente, por razones que pues él realmente no puede determinar así a ciencia cierta, inicia con dificultad para el cumplimiento y pues ya presenta una elevación de la carga viral. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el paciente pues se le sacó en agosto una carga viral teniendo 17,352 copias, y pues 2 meses después volvió a realizársele carga viral con un aumento pues de la replicación viral. Algo importante con esto es que siempre cuando presentemos o un paciente presente una elevación de carga viral, cuando es ahí sí que la primera elevación de carga viral, tenemos que reforzar adherencia desde todos los aspectos. Ahí sí que desde que está con el médico, cuando pasa con el farmacéutico, si tenemos opción con psicología, por ejemplo, pues también hay que reforzar adherencia ahí y ver qué factores son los que están afectando al paciente para mejorar esta adherencia, porque en muchas ocasiones el paciente al mejorar la adherencia, la carga viral vuelve a bajar a indetectable, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tenemos que hacer antes de volverle a sacar pues otra carga viral, por ejemplo, y pues determinar aquí pues si un fallo virológico. Entonces se le realiza pues un genotipo y en base a este genotipo pues ya se decide realizar un cambio de esquema. Aquí prácticamente dentro de las mutaciones que se encontraron estaba pues estas, ¿verdad? La M184V, la K113N y la L100I.
que esto pues ya también lo vamos a ver más adelante, lo que son las mutaciones, y aquí viendo pues solo el esquema podemos identificar que ya presentaban resistencia a los no nucleósidos de la transcriptasa inversa, que en este caso pues teníamos el efavirenz y la nevirapina, y la etravirina tiene una posible resistencia. Y tenía también resistencia a la lamivudina y emtricitabina como nucleósido de la transcriptasa reversa. Los inhibidores de proteasa, pues como nunca los había utilizado, pues estos estaban limpios sin evidencia de resistencia. Entonces, a este paciente, pues ya se le considera realizar el cambio con dolutegravir, siempre dejando el tenofovir, y si se dan cuenta, también se dejó la lamivudina, aunque esta presentaba resistencia, y se deja, pues, con este medicamento una tableta cada 24 horas. El paciente, pues, vuelve a tener cargas virales indetectables, ¿verdad? O menos de 20 copias, pues, durante de que se le realizó este cambio, hasta el 2024, donde pues ya nuevamente presenta una elevación de la carga viral con 22.638 copias. Entonces, ahí sí que nuevamente se le vuelve a reforzar la adherencia, vuelve otra vez el paciente a presentarse pues dentro de la unidad, y se le repite pues lo que es la carga viral, y si se dan cuenta aumenta pues ahí sí que todavía más la replicación viral. Entonces aquí pues a ver, quiero que me coloquen en el chat ¿cuál creen ustedes que sería la indicación? Ya tuvo un primer fallo prácticamente, se mantuvo indetectable. ¿Qué creen que está pasando con este paciente? ¿Nuevamente tiene nuevas mutaciones de resistencia? ¿O creen que realmente pues como tiene alta barrera genética, por ejemplo, hablando del dolutegravir, entonces sí es solo una mala adherencia? ¿Qué creen que pueda estar pasando con este paciente? ¿Alguno quiere hacer comentario de qué pueda estar pasando con este paciente? ¿Qué creen? ¿Que sí tiene falla viral? Ahí sí que mutaciones de resistencia, o solo tiene mala adherencia. Pues obviamente si tiene un fallo virológico, pues es porque ha mantenido una mala adherencia, ¿verdad? Entonces sí tenemos que considerar, como les mencionaba, que sí presente lo que es pues el fallo virológico, ¿verdad? Entonces aquí, pues en este caso, pues se decide realizar pues cambio de terapia antirretroviral, y siempre se extrae muestra para realizar genotipo, pero pues actualmente pues en ese momento pues no se contaba con reactivos para realizar el genotipo, pero siempre se extrae la muestra para dejarla pues ahí sí que almacenada, y cuando se tenga la opción del genotipo pues se pueda sacar. Entonces, este paciente, pues ahí sí que con se le saca todavía una tercera carga viral que fue ahí sí que justo antes del cambio de medicamento, y se decide agregarle al tenofovir y la lamivudina dolutegravir, se decide agregarle lopinavir ritonavir, ¿sí? Cuando pues se decide iniciar con este medicamento, tenemos que igualmente considerar pues los efectos adversos que puede presentar. Entonces, por ejemplo, nosotros ya, este paciente pues ya tenía antecedente de tener tenofovir, lamivudina y dolutegravir, donde pues teníamos que continuar vigilando la presentación de la falla renal, ¿verdad? Porque por el tenofovir pues tenemos este riesgo, entonces se debe de seguir vigilando. Y por ejemplo, al agregar lopinavir ritonavir, pues tenemos que vigilarle también al paciente, o decirle al paciente qué efectos adversos puede presentar con esto, ¿verdad? Elevación de los triglicéridos, colesterol, por ejemplo, y los que más se presentaban en nuestros pacientes, la intolerancia gastrointestinal.
Entonces, este paciente pues se le hace el cambio de esquema, ¿verdad? Agregándole el lopinavir, ritonavir y se le deja la cita pues en 22 días, pero el paciente llega antes de esta cita porque refiere muchos efectos pues ahí sí que relacionados gastrointestinalmente. Entonces él dice que realmente empezó con diarrea, que también tiene molestias, así como que se le mueve mucho el estómago, que él siente hasta náuseas, que él ha tenido cefalea, pero que sí se lo atribuye al malestar gastrointestinal. Entonces el médico pues decide pues ya no continuar con lopinavir, ritonavir. Entonces, de igual manera, escriban en el chat qué otra opción o qué creen ustedes que pudo haber decidido o qué decisión tomó el médico en este caso. Recordemos que lo que queremos es que el paciente pues ya presente o pues ahí sí que vuelva a controlar lo que es la carga viral. Entonces, ahí sí que podemos realizar, ahí sí que no tiene tolerancia al lopinavir, ritonavir, que es uno de los inhibidores de proteasa, que como ustedes se recuerdan, dentro del primer genotipo, pues no presentaba ninguna mutación porque nunca había tenido, pues ahí sí que dentro de su esquema, ninguno de estos medicamentos. Entonces, otro genotipo. Entonces, realmente otro genotipo no es una opción considerando que ya se le sacó pues, una muestra, el lopinavir, ritonavir solo lo ha tenido pues durante 10, 15 días porque se presentó antes de la cita que era los 22 días y no toleraba pues el lopinavir, ritonavir. Entonces aquí dicen darunavir, covicistat, darle doble dolutegravir. Eso podría ser también una Licenciada opción. Suseli, perdón, solo les voy a pedir que por favor apaguen su micrófono, que revisen y que apaguen su micrófono, por favor. Ya, licenciada, gracias. Gracias. Entonces, pues como les mencionaba, una opción podría agregar dolutegravir, podría ser una opción, pero sí tenemos que considerar que el paciente pues puede tener también mutaciones de resistencia ya a tenofovir, porque si nos recordamos ya tenía mutaciones de resistencia para la amibudina. Entonces, si solo duplicamos el dolutegravir, pero ya presenta mutaciones de resistencia para tenofovir, entonces vamos a dejar casi que al paciente con monoterapia, ¿verdad? Solo funcional el dolutegravir, entonces pues es un riesgo. Entonces, que como les digo, lo podríamos considerar, pero sí es bastante riesgoso. Entonces, en este caso, pues el médico pues cabalmente decide realizar la modificación del lopinavir, ritonavir a darunavir, ritonavir, ¿sí? Entonces, este medicamento pues es bastante también tolerable. Lo que tenemos que continuar vigilando siempre es el efecto adverso de la falla renal, ¿verdad? Con el tenofovir que lo continuamos. También el riesgo de hepatotoxicidad porque estamos combinando dolutegravir y darunavir, que los dos pues tienen un riesgo hepatotóxico, entonces también lo tenemos que estar vigilando. El riesgo de hipersensibilidad o cansancio que presentan algunos pacientes con los inhibidores de proteasa, pero realmente estos han sido bastante tolerables en nuestros pacientes. En este caso, pues también, ¿verdad? Este medicamento sí lo toleró y actualmente, pues el paciente se encuentra con carga viral indetectable y siempre, pues se queda uno en espera del resultado del genotipo, aunque podemos, pues ahí sí que observar que estos medicamentos, pues fueron funcionales. Sí, por ejemplo,
si se decidiera, es importante revisar pues este resultado de genotipo. Por ejemplo, si el paciente a la hora de tener el resultado de presenta que todavía no tiene mutaciones para tenofovir y todavía no tiene mutaciones para el integrasa, por ejemplo, y continúa solamente con las mutaciones de resistencia para la amibudina y los no nucleósidos que actualmente no tiene, ¿verdad? El paciente puede volver a regresar a tenofovir, la amibudina, dolutegravir, y reforzando pues siempre lo que es adherencia, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos pacientes a veces que juran y perjuran que se han tomado de forma adecuada los medicamentos y cuando tienen fallo virológico se les hace genotipo y el genotipo, por ejemplo, está limpio. Esta es la forma, pues ahí sí que más cara de comprobar que el paciente realmente no se está tomando los antirretrovirales, ¿sí? Entonces, no descartemos, pues, el siempre después ver el resultado del genotipo, pues, si tenemos esta opción. Entonces, no sé si tienen ahorita alguna duda. Como les mencionaba, realmente aquí, pues, si nos damos cuenta, en este caso, vimos un paciente pues que ha evolucionado con los esquemas, ¿verdad? Teniendo no nucleósidos en un principio, luego pues ya pasó a inhibidor de la integrasa, que como les mencionaba, pues tiene mejor barrera genética comparado con los no nucleósidos, y posteriormente pues ante un fallo pues ya se agrega un inhibidor de proteasa que tiene pues ahí sí que alta barrera genética también al momento de recuperar a los pacientes. También, como les decía, lo ideal es tener pues al menos 2 medicamentos funcionales y ahí es donde podemos estar jugando, por ejemplo, con agregar a los pacientes con etravirina, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta que no presente pues ahí sí que resistencia también a etravirina, que en muchas ocasiones pues hay pacientes que por al haber tomado efavirenz, nevirapina, pues también ya acumulan tantas mutaciones que ya no pueden utilizar etravirina. Podemos también considerar pues el darunavir, ritonavir, el maraviroc, por ejemplo, ¿verdad? Tratando siempre, como les menciono, de tener 2 medicamentos funcionales y en muchas ocasiones también se deja la emtricitabina o la lamivudina pues como un tercer fármaco. Entonces, pues eso es lo que tenía para hoy. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Está aquí. Preguntan, dice si ya se tiene resultado de genotipo, ¿se puede dar de segunda línea? Sí, o sea, recordemos que la primera línea es realmente pues los medicamentos que actualmente tenemos, ¿verdad? Como primera línea, que es tenofovir, lamivudina, amtricitabina y dolutegravir. Cuando un paciente pues presenta fallo virológico y ante este fallo virológico se va a hacer un cambio de esquema antirretroviral, prácticamente pasa a una segunda línea. Lo ideal es tener pues un resultado de genotipo. Hay muchas ocasiones, pues como ahí sí que lamentablemente, pues si no contamos con un genotipo para hacer estos cambios, pues se pueden hacer pues de forma empírica, les llaman, ¿verdad? Pero realmente es bajo el conocimiento pues ya médico, ¿verdad? Y el expertise de los médicos que tratan a los pacientes, donde pues ya se considera que otro esquema, que otro medicamento puede formar parte del esquema antirretroviral. Pero como les mencionaba, lo ideal sería pues sí contar con un genotipo para hacer un cambio pues de primera línea a segunda línea o de segunda línea pues a tercera línea, ¿verdad? Bueno, entonces pues esto es lo que teníamos para el día de hoy.
Yo sí los motivo siempre nuevamente a revisar pues el ciclo del virus, ¿verdad? Y comprender pues ahí sí que cómo es que funcionan cada una de las familias, tomar en cuenta también qué medicamentos forman parte de estas familias para formar los esquemas de terapia antirretroviral, porque ahí sí que no pueden combinarse, por ejemplo, si yo les menciono, bueno, un paciente tiene ahorita resistencia a inhibidores de la integrasa, por ejemplo, y entonces yo tengo opción de que en el genotipo me sale que yo puedo utilizar nevirapina, puedo utilizar efavirenz y puedo utilizar el tenofovir. Entonces, esos 3 medicamentos le voy a poner al paciente, por ejemplo. No podemos utilizar 2 no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Entonces, si no sabemos, por ejemplo, a qué familia pertenecen, entonces, pues ahí sí que ahí vamos a fallar como expertos en las terapias de los esquemas de antirretrovirales. Entonces es importante pues aprendernos qué medicamentos forman parte de cada una de las familias de antirretrovirales. Y siempre, pues si tienen alguna duda o comentario, pues ustedes ya saben que pueden hacerla en el chat. Y pues eso es lo que teníamos para el día de hoy. Muy bien, entonces ahorita hay una pregunta en el chat que dice con respecto a la tarea 2, ¿es también cuestionario? Sí, pues esta se va a colocar como que fuera un post-test, así como lo hemos hecho los días jueves, ¿verdad? Para hasta el día sábado, entonces se va a colocar la opción para que ustedes lo contesten de esta manera, ¿verdad? Pero sí tienen que realizar y presentar el cuestionario pues realizado ya en el formato pues Word, ¿verdad? Y la tarea 1 tuvimos pues unos contratiempos ahí sí que técnicos que por esto pues todavía no les sale la nota, pero ya ahorita lo estamos resolviendo, realmente hasta esta semana lo resolvimos, entonces ya es cuestión de días para que les aparezca la nota de la tarea 1, ¿sí? Y por último, pues entonces les agradecemos mucho. Le pedimos a Leslie si puede poner el enlace para las horas crédito. Y los esperamos entonces el día jueves, donde se van a ver los nuevos antirretrovirales, las interacciones farmacológicas que pueden presentar, que van a ser pues ahí sí que las más importantes, y siempre presentando un caso clínico donde pues ahí sí que se pueda evaluar pues estos temas. Doctora Medrano, sí se tiene que llenar ahí mismo prácticamente donde está el cuestionario. No tiene tiempo la tarea 2. Sí es necesario pues que ustedes evalúen el por qué, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, pues ahí dice también debata por qué, entonces sí es necesario que ustedes pues sí evalúen la razón de su respuesta y la puedan entonces resolver. Bueno, entonces con esto damos finalizada la jornada del día de hoy. Cualquier cosa, como les mencionaba, pueden hacer sus dudas al WhatsApp y los esperamos el día jueves. Que tengan todos feliz noche. Gracias, feliz noche. Igualmente.